Una de las ramas de la programación más buscada tanto por los desarrolladores como por las empresas es, sin lugar a dudas, el desarrollo frontend. Y aunque existen muchísimas formas de aprenderlo, se pueden agrupar en dos grandes grupos. Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy les voy a contar, según mi experiencia, cuáles son las dos rutas principales que existen cuando queremos aprender desarrollo frontend. Si quieren que en otro video hable de rutas de aprendizaje de otra rama de la programación, me avisan y vemos. Pero primero que nada, ¿qué es el desarrollo frontend? Bueno, un desarrollador frontend es el que se encarga de mantener y desarrollar una interfaz, que puede ser de una aplicación o de un sitio web. O sea, todo con lo que el usuario puede interactuar. Lo que ves y lo que tocas cuando entras a una aplicación, básicamente. Que bueno, en la mayoría de los casos no termina siendo toda la aplicación lo que podés interactuar. Porque podés tener servidores, bases de datos y todo ese tipo de cosas que bueno, eso ya es otra rama de la programación. Y que como usuario no tenés por qué saber cómo funciona. Y que tampoco tenés que saberlo para poder usar la aplicación. Justamente porque para eso está la interfaz. Y que te permite interactuar justamente con todas estas cosas que no vemos, pero de una forma más amigable. Entonces bueno, ya quedó más o menos claro. Y podemos pasar a lo que son las rutas de aprendizaje. Como mencioné al principio, yo creo que podemos agruparlo en dos grandes rutas. Lo que voy a llamar yo rutas clásicas y lo que voy a llamar rutas especializadas. Y vamos primero con las rutas clásicas porque son las más comunes y las que la mayoría de la gente le interesa aprender. Y hago una aclaración. Como sabrán algunos, yo estudio en universidad. Y en la educación formal los contenidos no se dan de a una materia a la vez o de a un tema a la vez, sino que se estudian varias materias al mismo tiempo y dependiendo incluso de la carrera pueden llegar a ser 5 o 6 materias al mismo tiempo. Y son materias que se van complementando, que se estudian a la vez. ¿Por qué se hace esto? Bueno, hay varios motivos. Primero, por una cuestión de tiempo, que al dividir en temas o en materias vos podés aprender más, porque cuando vos estás aprendiendo algo necesitas como un tiempito para que todo esto se asimile y lo aprendas, ¿no? Entonces, si vas de a una materia a la vez, todo este tiempo de asimilación lo haces en una sola línea. En cambio, si vas aprendiendo varias cosas, como que podés aprender varias cosas al mismo tiempo e ir asimilándolas, y aprovechás que el tiempo de asimilación aplica para todas las cosas que estás aprendiendo y no solo para una. Entonces, en la misma cantidad de tiempo podés llegar a aprender 3 temas distintos que a lo mejor hubieras tardado el triple de tiempo si lo hubieras aprendido uno atrás del otro. Y porque por ahí estás quemado de estudiar algoritmos, ponele, pero no estás quemado para estudiar otro tema. Entonces también podés optimizar cuánto tiempo podés estar estudiando. Así que yo no te voy a decir primero estudia esto, después estudia esto, después estudia esto, sino que lo voy a separar en módulos. Y cada módulo va a tener 2 o 3 temas para ir estudiando en paralelo. Y obviamente vos podés estudiar como quieras, ¿no? Pero es mi recomendación. Y los agrupé en temitas que pueden ir estudiándose juntos y se complementan bastante bien. Ah, y voy a excluir de la ruta de aprendizaje todo lo relacionado con manejo de PC y todas estas cosas que yo considero que son básicas, que las tenés que saber pero que no las voy a mencionar. Y voy a asumir que pueden usar la computadora sin ayuda. O sea, no tienen que saber nada loco ni cosas raras, pero sí que tienen que saber, por ejemplo, mandar un mail o abrir un video en YouTube o todas estas cosas por su propia cuenta. Así que nada, vamos con los temas. Módulo 1. Las rutas clásicas siempre arrancan con los mismos temas: HTML y CSS. HTML significa Hypertext Markup Language, lo que se traduce a lenguaje de marcado de hipertexto. ¿Y qué significa? Bueno, básicamente es el lenguaje a partir del que se estructura una aplicación. Y es donde se determina qué contenido tiene, cuál es la jerarquía de los contenidos y cómo se relacionan. Y en síntesis es el esquema general de la página, ¿no? Un diagrama que podrías hacer más o menos en papel también. Por ejemplo, una página hecha exclusivamente con HTML se ve algo así, que es un asco, ya sé, pero para eso está el segundo lenguaje, CSS. CSS significa Cascading Style Sheets, lo que se traduce como hojas de estilo en cascada. Y bueno, es básicamente el que se encarga de dar todos los estilos a la aplicación. Y se llama de estilo en cascada porque vos los estilos que vas aplicando se van sobreescribiendo, si hace falta, con los estilos que pones abajo, como que van en orden. Y bueno, se encarga de todo, ¿no? De que si tipografía, que si colores, que si tamaño y todas esas cosas que pueden hacer que una página pase de verse así a verse así. Este es el portfolio que creamos en uno de los últimos directos, por si les interesa verlo. Y como esto, existen un montón de cosas que ya se pueden hacer con HTML y CSS. Y existen muchísimas formas de aprenderlo, pero lo que sí, aprenderlo por separado, primero HTML, después CSS, es una pérdida de tiempo y es un despropósito. Y principalmente porque al ir aprendiendo cosas de HTML podés aplicarlas en CSS y viceversa. Y podés ir viendo cómo evolucionan las cosas y cómo interactúan entre sí de una forma mucho más completa. Pero bueno, cualquier ruta de desarrollo frontend arranca siempre por acá, de las rutas tradicionales o clásicas, ¿no? Y también es un buen momento para aprender cómo funciona un editor de código o un editor de texto. Y existen muchísimos, pero el más popular y el que yo recomiendo también es Visual Studio Code. Y la idea es que mientras vas aprendiendo HTML y CSS te vayas familiarizando con cómo funciona el editor. Que aprendas atajo de teclado, extensiones y todo ese tipo de cosas que por ahí te van facilitando cuando escribas código, pero que no necesariamente son intuitivas. Y todo a medida de que lo vayas necesitando, ¿no? Tampoco es la idea que te hagas un curso de 10 horas de cómo funciona cada uno de los detalles de Visual Studio Code. No, a medida que vas viendo que necesitas cosas, puedes ir aprendiendo cómo funciona. Y también está bueno aprenderlo porque por ahí muchos cursos vienen con su propio editor de texto, pero manejar el árbol de archivos de forma local, cómo interactúan, cómo enlazarlos y todo este tipo de cosas puede ser un poquito complejo, pero bueno, tampoco es tan complejo y la idea es
esa, que se vayan familiarizando con cómo funciona un editor para que también les sirva para más adelante cuando necesiten hacer otras cosas. Y mucho muy importante es poner las cosas en práctica, porque si solo estudiamos la teoría se nos olvida. Así que para este módulo y para todos es importantísimo que hagan proyectos. Si usamos las cosas en proyectos, las cosas se nos quedan grabadas, porque entendemos mucho mejor por qué funcionan y cómo funcionan y para qué están en un lenguaje ciertas cosas, porque las vamos a necesitar para usarlas. Así que yo en cada módulo les voy a dar 2 proyectos integradores que consuman todo el contenido de cada módulo. Y obvio que no es obligatorio, pero para poder dar por completado un módulo yo creo que deberían ser capaces de completar proyectos de este estilo por lo menos. Y que si ven que no les sale, habría que seguir estudiando un poquito más antes de pasar al siguiente. Y para este módulo los proyectos que propongo son una landing page completa con al menos 3 secciones, por ejemplo como esta, y por otro lado un clon visual de alguna aplicación famosa, como puede ser Netflix, como puede ser Discord, como puede ser Facebook o la que vos quieras. Solamente la parte visual, no hace falta que agregues funcionalidad, ¿no? Porque eso ya es un montón. Y si pueden hacer estos proyectos, yo creo que ya están capacitados para pasar al módulo 2. Módulo 2. El objetivo principal de este módulo es aprender a usar su primer lenguaje de programación. Obviamente, si ya saben un lenguaje de programación no cuenta, ¿no? Pero me explico. Y en todos los casos de las rutas clásicas es JavaScript, porque JavaScript es un lenguaje fundamental para el desarrollo web y en especial para frontend. Y es esencial porque es el lenguaje que saben leer los navegadores, como Chrome, Firefox o lo que sea. Y hagas la ruta que hagas, vas a tener que aprender Java. Y bueno, la idea es que aprendas los conceptos generales para que puedas usarlo de formas que a vos te sirvan. Variables, ciclos, condicionales, funciones, manejo de DOM. Manejo de DOM es fundamental, en especial para desarrollo web, obviamente, porque es el que hace que tu código de JavaScript pueda interactuar con tu HTML y tu CSS, ¿no? Y también es fundamental en este punto aprender a consumir APIs. API es Application Programming Interface, que es básicamente una interfaz hacia un programa, un desarrollo hecho por otra persona, ¿no? O puede ser por vos mismo, por tu equipo de backend. Y básicamente son otras aplicaciones que podemos utilizar desde nuestro código de JavaScript. Como les digo, muchas veces esta interfaz es lo que se le conoce como backend, que es algo que el equipo de backend o vos mismo, si haces el backend, te mandás al frontend para comunicarte con el servidor y todo ese tipo de cosas. Pero también se pueden usar APIs externas que consuman de otros servidores o de otros servicios. Pero bueno, además de JavaScript, también es importante aprender otras 2 cosas. En primer lugar, Git. Git es un software que nos permite gestionar nuestro código y nos lo permite mantener en versiones, que nos deja mantener muchísimo más el orden para hacer seguimiento de las actualizaciones que hacemos, para hacer versiones alternativas, para hacer versiones de prueba y un montón de cosas más. Si les interesa aprender Git y GitHub, hice un curso en directo hace un par de semanas. Y además de Git, es un muy buen momento para empezar a aprender algo que nos ayude a agilizar nuestro código de CSS. Básicamente existen 2 tipos de herramientas para facilitar nuestro CSS. Por un lado están los preprocesadores de CSS, que se usan para que tengamos que escribir menos cantidad de CSS y logremos más resultados con menos cantidad de código y que sea de una forma más prolija. Entonces después este código escrito en algún preprocesador se compila a CSS ya normal, que es el que ya lee nuestra aplicación. El más conocido y el más usado por afano es Sass y también es el que voy a recomendar. Entonces, los proyectos que propongo para este módulo son, primero, alguna aplicación que consuma una API. Por ejemplo, una página de críticas y reseñas a películas consumiendo la API de IMDb, que es International Movie Database, y que los estilos los implementes usando el preprocesador de CSS que elegiste, en este caso Sass. Y el otro proyecto sería un videojuego usando únicamente HTML, CSS, JavaScript y bueno, las tecnologías que vengo mencionando hasta ahora. O sea, que no uses librerías o motores de desarrollo de videojuegos. Así te vas a poder familiarizar y practicar muchísimo la lógica y la programación orientada a objetos que se necesita para desarrollar un videojuego. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Que con el primer proyecto te familiarices más con lo que es el desarrollo de Sass, con consumir una API, con todo ese tipo de cosas. Y con el segundo proyecto te familiarices con el lado más teórico de la programación. Y tampoco hace falta que hagas un videojuego súper complejo, ¿no? Puede ser un videojuego de lucha 2D, ¿no? Como este. Módulo 3. Y ojo, que para este punto mucha gente ya está capacitada para conseguir un laburo. Pero este es el módulo que más diferencia marca si en lo que hablamos es de probabilidades de que consigas un trabajo. Y estoy diciendo esto porque es el momento de aprender librerías o frameworks de JavaScript. ¿Y qué son los frameworks o librerías de JavaScript? A grandes rasgos es una colección de código desarrollado por gente que sabe más que nosotros dos y que hace que no tengamos que programar cosas que por ahí son muy complejas pero que son muy necesarias y que hoy en día básicamente se requieren en muchísimas aplicaciones. Principalmente se destacan React.js y Angular, aunque hay muchísimos más, como puede ser Vue, Svelte o el que quieras. Pero bueno, yo voy a hablar más que nada de React y Angular. Los dos se caracterizan principalmente por permitir que los desarrolladores creen componentes reutilizables. Y con un ejemplo se entiende súper fácil. Suponete que tenemos de nuevo esta página que mostré antes. Tenemos acá el mismo cacho que se repite 4 veces, ¿no? Y en el código HTML todo este choclo se repite 4 veces. ¿No sería mucho más fácil crearlo una sola vez y solamente cambiar las partes que cambian, justamente? O decirle qué datos tiene que poner en qué partes, pero el resto de la estructura es siempre la misma. Y bueno, eso es
principalmente los que nos deja hacer un componente reutilizable. Nos deja establecer una estructura a la cual le podemos pasar variables y ponerlas en los ciertos lugares donde nosotros queremos. Además también de que sirve para organizar muchísimo más el proyecto, para tenerlo más modularizado, organizado, y que si algo se rompe lo podamos arreglar mucho más fácil, porque estamos separando la aplicación en muchos pedacitos diferentes, y también hacemos lo mismo con el CSS. Y como les dije, los más usados son React y Angular, pero a mí personalmente me gusta más React, aunque Angular, por lo menos en mi experiencia, es más demandado en el mercado, así que si quieren ir por ese lado, vayan nomás. Y así como hay frameworks de JavaScript, también existen los frameworks de CSS. ¿Se acuerdan que les dije que había dos tipos de herramientas para agilizar el CSS? Bueno, los preprocesadores son una, los frameworks de CSS son otra, y principalmente se usan para dos cosas. Primero, para trabajar más rápido, y segundo, para ser más consistente con el tema del estilo. Y suele consistir en una serie de clases o elementos ya predefinidos y que simplemente los usamos así completitos. Por ejemplo, así se ve una barra de navegación hecha con un framework de CSS, y así como está la podemos meter en nuestra página y que ya funcione. Como están hechos de una forma bastante genérica y consistente, hace que podamos usarlos en un montón de escenarios distintos, cambiando muy poquitos detalles, y que con un poquito de código ya hagamos un montón de cosas. Los más conocidos son Bootstrap o Tailwind CSS. Yo prefiero Tailwind, así que es el que voy a recomendar. Y por último, lo que voy a agregar también a este módulo, que es opcional pero créanme que suma un montón, es suscribirse al canal de Matt Coder, donde hay videos espectaculares como este que estás viendo. Y además hacemos directo programando en vivo todas las semanas. Y desde el último video ya pasamos a Twitter en cantidad de empleados, nosotros en suscriptores obviamente. Así que vamos a poner una nueva meta. Y la meta para este video va a ser GitLab. GitLab tiene 1630 empleados. Y en este canal no usamos GitLab, usamos GitHub. Así que vamos a pasar a GitLab. ¿Qué les parece? Suscríbete, Master. Pero bueno, volvamos al video. Ahora sí, la última tecnología de la que quiero hablar es TypeScript. TypeScript es básicamente una versión potenciada de JavaScript, que nos deja trabajar y establecer tipos para nuestras variables y funciones, además de muchas cosas más. Y no parece excesivamente útil si lo planteo así, pero hace que el código que escribamos sea muchísimo más estable y muchísimo más consistente. Básicamente porque permite evitar o hace mucho más difícil que se cometan errores boludos, como ponerle un 3 a la variable donde se supone que está el email del usuario, ¿no? Y esto lo hacemos haciendo validaciones de tipos y todo este tipo de cosas que involucra TypeScript. Y que en JavaScript se podrían hacer, pero es bastante más complejo y más difícil de implementar. Y en general nos da herramientas para que no la caguemos tanto en nuestro código y que se rompa menos. Que por lo menos para programadores como yo sirve bastante porque suelo equivocarme mucho. Y bueno, los proyectos que propongo para este módulo son: primero, aprovechando que aprendimos modularización, vamos a hacer un feed para una red social. Por ejemplo, algo parecido al feed de Facebook, pero poniendo datos de 50, 100 publicaciones. Cosa de que si lo quisieras hacer a mano, te va a querer morir. Entonces nos vamos a ver forzados a aprender modularización. Y esto de los componentes reutilizables. O mejor todavía, incluso consumiendo alguna API que nos dé los datos y nosotros los convertimos en publicaciones. Eso estaría muy bueno también. Y además aprovechando los estilos del framework de CSS que hayamos elegido para implementar la estética. Y el otro proyecto que propongo también para este módulo es un catálogo de un e-commerce con modularización para los artículos, componentes reutilizables para lo que son las cosas que vamos a vender y todo ese tipo de cosas, y obviamente los estilos usando el framework de CSS. Y bueno, ya para este punto, si aprendiste todo, y lo aprendiste bien obviamente, porque si le diste cursos de 15 minutos de cada tema no te va a quedar un carajo, pero bueno, si lo estudiaste bien y también hiciste los proyectos que propongo o proyectos similares para afianzar los conocimientos de cada módulo, para este punto deberías tener entre 6 y 9 proyectos bastante copados y bastante interesantes, y más que nada para mostrar en tu portfolio. E inclusive dependiendo si te capacitaste con certificaciones y todo ese tipo de cosas, puedes incluso tener muchos certificados ya para este punto, y tendrías un portfolio y un currículum muy completos para lo que es una persona de nivel entrante, y deberías estar perfectamente listo para buscar tu primer trabajo si no lo estabas buscando ya. Que no digo que va a ser fácil encontrarlo, pero vas a tener muchas más probabilidades que antes de saber estos temas. Pero bueno, como les dije, existen dos rutas principalmente. Esta que ya vimos era la ruta clásica, como le puse yo, porque no, nadie le dice así, yo le digo así, que es la ruta en la que más información y más cursos y más capacitaciones podemos encontrar, pero también es la ruta que más eligen los desarrolladores y por lo tanto también tenemos más competencia. Y por eso hay gente que elige tomar otra ruta, o la que yo llamo la ruta de especialidad o la ruta de especialización. Y estas rutas consisten básicamente en especializarse en alguna tecnología que esté muy establecida. Y me explico un poco mejor. Así como nosotros podemos crear aplicaciones con React, Tailwind, Sass o lo que sea, también existen otras tecnologías que hacen un laburo muy similar. Una bastante fuerte en el ámbito empresarial y principalmente para vender las aplicaciones a empresas, no tanto a usuarios, es por ejemplo el entorno de SAP. Y en lo que frontend respecta me refiero específicamente a lo que es SAP UI5 y SAP Fiori Elements, que es otra forma de trabajar el frontend, que en este caso se trabaja con componentes y anotaciones y que te da elementos que puedes integrar a las aplicaciones y que tienen unos estándares empresariales que son muy consistentes entre cada aplicación que hagas. Y en este tipo de casos el desarrollador se encarga principalmente de hacer lo que es la conexión con el servidor, con la base de datos y todo ese tipo de cosas, y de manejar toda la lógica de la interfaz, y no se encarga tanto de lo que son los estilos o la creación en cero de los componentes. Y básicamente es una forma de desarrollar que tiene mucho menos enfoque en el
diseño y muchísimo más enfoque en la programación. Y esto de SAP es una de las tantas opciones que hay, ¿no? Existen un montón. Por ejemplo, hay gente que usa Salesforce. Aunque bueno, hay que tomarlo con cuidado porque muchas de estas herramientas están creadas específicamente para desarrollo full stack, ¿no? Y es difícil aprender solamente frontend sin aprender backend. Pero bueno, es básicamente el otro tipo de ruta que existe. Para los que quieran tener básicamente un mercado con menor competencia. Así que nada, decime si querés que hable de otras rutas de aprendizaje, de otras ramas de la programación, obviamente, ¿no? O si querés que hable de otro tema. También de programación, por favor. Si te gustan los videos y querés ver más, te dejo por acá una lista de reproducción. Y si querés apoyar al canal, lo puedes hacer desde los links del Cafecito y Patreon, que también te dejo en la descripción. Un gusto. Chao.